Hola, hola, ¿cómo están mis estudios aduaneros? Bienvenidos a Brit Coaching. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos los que se están conectando vía Zoom, Facebook, también a los que nos están viendo en TikTok. Muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener ahí una charlita acerca de los regímenes aduaneros, sobre todo cómo podernos aplicar más allá de un tema. Pues recuerden que estamos más que la escuelita, recordar o saber para qué nos van a servir en la práctica todos estos temas. Gracias a todos los que se están conectando, a mis queridísimos estudios aduaneros que se conectan, que siempre quieren estar un paso adelante en esta materia. Eso es muy importante, estar actualizado es necesario y ver los temas desde muchos puntos de vista. Recordar que vienen muchos cambios para nuestro tema. Nosotros que estamos acá en Oaxaca, vienen oportunidades nuevas con este tema del interoceánico. Viene también ya la fiscalización por parte de la autoridad. Entonces, esto también va a generar un boom hacia y sobre todo más que un boom, una conciencia a todas las empresas que están principalmente en Oaxaca y en algunos otros estados donde, bueno, pues este tema no se le toma la relevancia o la importancia que se debe tener. Entonces, bueno, pues ya la autoridad va a empezar a fiscalizar, va a empezar a requerirte, a revisar las operaciones. Y uno de los principales errores que cometen muchas empresas es precisamente darle todo al agente aduanal aquí en México. El agente aduanal es quien va a realizar las operaciones y le dan todo al agente aduanal y las empresas no tienen absolutamente nada de información, no tienen pedimentos, no tienen seguimiento, no saben, pues nada, absolutamente nada de su información, le dejan todo a la gente aduanal y cuando la autoridad aduanera llega y te hace una revisión, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y te requiere información, ¿qué sucede? Que no tenemos nada, ¿no? No tenemos absolutamente nada de información y entonces, bueno, pues esto es muy delicado, es necesario que tengamos esta conciencia, sobre todo de tener la información, de acudir con los especialistas, eso es muy importante. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos a todos los que se están conectando vía Zoom. En nuestras redes sociales están, ahí sobre todo en TikTok también, si te vas a TikTok, aparecen ahí en nuestro historial el ID, si tú quieres conectarte con nosotros vía Zoom y pasar lista y empezar a generar tus créditos para que al final de toda esta jornada te entreguemos una constancia de que estuviste en esta actualización 2023. Bueno, pues conéctate vía Zoom. También estamos transmitiendo vía Facebook y en TikTok. ¿De acuerdo? Si no te has suscrito en TikTok, regístrate. Lo que estamos buscando es llegar. Nos faltan 10 personas para llegar a las 1000. Qué difícil se ha hecho eso de llegar a los 1000. Yo siento que ahí entra gente y como que TikTok no quiere que lleguemos a 1000, ¿eh? Para que ya podamos nosotros también transmitir o presentar la información a través de este medio. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Denle tap, tap, tap a la pantallita, compartan. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que muchos creen que es nada más una cuestión meramente doctrinal, es decir, de teoría, de doctrina, y son los regímenes aduaneros, ¿ok? En muchos otros países hay 4, hay 5 a 6 regímenes. En México tenemos 6 regímenes aduaneros. ¿Qué es esto? El destino de las mercancías. Es decir, tú vas a querer importar, exportar y hay un mito. Mucha gente cree que lo único que existe, o sea, en tipo de operación efectivamente solo podemos importar, exportar y hay otra que se llama tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que sepas que las operaciones que podemos realizar sí son entradas, salidas y aquellas que solamente van a pasar por nuestro territorio nacional y que no se van a quedar. Pero existen 6 tipos de regímenes, es decir, tú tienes que saber para qué viene tu mercancía, es decir, el destino de las mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante saber el destino de las mercancías, para qué vas a traer estas mercancías, entonces eso es muy importante. ¿Ok? Y existen 6.
Muchos de ustedes deben saber, bueno, pues el artículo, la ley aduanera nos habla del artículo 90 de esta ley aduanera, donde nos señala básicamente, bueno, pues que este artículo nos va a decir cuántos regímenes tenemos, ¿de acuerdo? Voy a, vamos a ver qué tal se ve. Es que fíjense que en TikTok voy a presentar, pues vamos a ver qué tal se ve la cámara. Vamos a ver si jala. Ya giré la cámara, pero no. A ver. Denme un segundo. Por eso quiero llegar ya a los 1000, porque ya con eso, con esos 1000, ya podemos nosotros, a ver si ya se ve, esperen, no quiere girar la cámara. Denme un segundo a todos los que están. Ay, gracias, preciosa. Ya ahí Lu ya les mandó el ID en los que estamos en TikTok para que nos puedan ver en TikTok y también puedan ingresar a vamos a ver si dice, a la página. A ver, ¿qué tal se ve ahí? Bueno, pues se ve. ¿Cómo se ve Lu? ¿Sí se ve bien? Bueno, vamos a compartir. A ver, vamos a darle un girillo. A ver, y es que tengo que ser muy rápida porque me he dado cuenta que de repente si en TikTok empieza a ver como que datos o algo así, te lo suspenden. Son un tema, ¿eh? Entonces, queremos llegar a los 1000, precisamente, gracias, Milu. Queremos llegar a los 1000 para que ya yo pueda, a través en TikTok, les pueda también transmitir directo. Bueno, ok, también ahí déjenme checar, Milu en Face, ¿qué tal se está viendo? Ay, Milu, yo no sé qué haría. Sí, sí. ¿Mande? ¿Qué le pongo, Lu? Está la cámara frontal, es que está al revés. Ah, ok, ya ves. Ah, ya te entendí. Entonces, si pone la Ponle cámara de espejo, atrás, ¿no? coloco. A ver. A ver, en ajustes, déjenme ver. Pero aquí no dice. A ver, mira, ahí dice nada más. Ah, ya. A ver, ahí le voy a poner. Y nada más giro cámara. A ver, ahí ya se ve. Justo, ya. Sí, ya. Ok, listo. Ahí está. Ah, ok. Bueno, entonces, yo aquí voy a hacerlo chiquito, no voy a dejar este. Ahí está, ya se ve mejor. Perfecto. Bueno, vamos a rápidamente platicar acerca de los regímenes aduaneros y sobre todo el uso que debemos de tener, que mucha gente no conoce, que son el anexo 22, básicamente el apéndice 2, ¿ok? Y vamos a descubrir que no solo existen importaciones y exportaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El artículo 90, ¿ok? El artículo 90 de la ley aduanera básicamente nos habla de los 6 tipos de regímenes que tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cuántos regímenes tenemos? Tenemos 6, que son el régimen definitivo, tenemos régimen temporal, de depósito fiscal, tránsito, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el llamado también recinto fiscalizado estratégico. ¿De acuerdo? ¿Esto dónde viene? Lo vas a encontrar en el artículo 90. Recuerda que los regímenes son el destino. O sea, si tú habías pensado o no sabías que solamente vamos a poder importar, exportar, o sea, sí, ese es el tipo de operación, pero básicamente tú también le tienes que dar un destino a esas mercancías. Dependiendo de lo que tú quieras hacer con esa mercancía, es cómo se va a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el régimen definitivo, tenemos importaciones, exportaciones. Ahorita vamos a ver rápidamente algunas características. En el régimen temporal también tenemos importaciones y exportaciones y ahí vamos a tener una división bien importante que tienes que conocer también, el depósito fiscal, tránsito, tenemos interno internacional y bueno, estos últimos dos que yo siempre les digo que realmente esos son más una cuestión ahí de la gente
pues no quieres hacer nada, tienes dinero y quieres traer mercancía, pues ahí te ofrecen, y siempre les he dicho, me da mucha risa que hasta la secretaria te pueden ahí rentar. Entonces, lo vamos a checar, ¿de acuerdo? Ahora, existe, ¿ok? Esto es muy importante que tú lo sepas. Cuando en la práctica nosotros no utilizamos los nombres completos de estos regímenes, es decir, tú no vas a ponerle en un pedimento régimen definitivo de importación, o sea, las palabras. Tú tienes que conocer si estás inmiscuido en esta materia, y ahorita vamos a ver un ejemplo de un pedimento, cómo se aplican estas claves, ¿de acuerdo? Entonces, estas claves, ¿sí? Estas claves vienen en el anexo 22 de qué? De las reglas generales de comercio exterior. Ahorita les vamos a compartir el link donde viene este anexo 22 y donde están los apéndices. Y en el apéndice 16, tú vas a poder encontrar estas claves. Todo aduanero las tiene que saber porque cuando hacemos una glosa de un pedimento, cuando glosamos un pedimento, ¿vale? Ahí es donde vamos a checar, ¿ok? A ver, déjenme, ¿no? Más voy a limpiar aquí porque creo que está más sucio que nada. A ver, por favor. Porque ahí ya se ven. Perdón el abrupto ahí ahí está, creo que se ve mejor. Ok, entonces, para poder poner estas claves en el pedimento y que tú, si quieres entrar a una agencia aduanal, si vas a ir a hacer tus trámites, vas a entrar con la autoridad o vas a ir a alguna consultoría, tienes que saber esto, porque vamos a ver en otras sesiones, yo creo que en estos días vamos a ver la lectura de un pedimento, la glosa de un pedimento. Tienes que saber todas estas claves. Entonces, si tú te vas a referir a un definitivo, es una IMD, un definitivo de exportación, una XD, y cada uno de ellos tiene una clave. Entonces, tenemos ITR temporales de importación, IT temporales de importación, elaboración, transformación, y así cada uno de ellos, si te das cuenta, tienen una clave. Entonces, cuando tú glosas un pedimento, tú te vas a dar cuenta qué tipo, ¿sí?, de régimen está utilizando esa persona. Cada uno de ellos tiene características, claro que sí, como lo vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que recuerdes que el apéndice 16 del anexo 22 de qué? De las reglas generales de comercio exterior, tienen esta parte, ¿sale? Tienen esta parte de las claves de los regímenes, y de esta manera tú vas a poder identificar en un pedimento qué tipo de régimen es. Ahora, las características muy rápido. En el caso de un régimen definitivo, ¿ok? ¿Para qué lo vamos a utilizar o cuándo utilizamos un régimen definitivo? Ya sea a la IMPO o a la EXPO, esto viene en el 95 de la ley aduanera, pues es cuando vas a traer mercancía para comercializar, es decir, tú quieres traer chanclitas, quieres traer textiles, quieres traer chamarras, calzado, bisutería, maquillaje, lo que tú quieras de cualquier parte del mundo, máquina, un vehículo, lo que quieras mientras sea una mercancía tangible, transportable y sobre todo una mercancía legal, ¿sí? Que no esté considerada, gracias Jessy, ahí nos puso Jessy la respuesta, que no se va, que no sea ilegal, bueno, pues la vas a poder traer para comercializarla. ¿Puedo traerla para uso personal? Sí, también la puedes traer para uso personal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a traer mercancía, ya sea para la importación o exportación, vas a exportar tu mezcal, vas a exportar la tortilla, la tlayuda, el café, el chocolate, quieres llevarlo a otro país, bueno, ¿qué es lo mínimo que tiene que haber o qué vas a tener que considerar? Bueno, pues que tiene que ser a través de un importador-exportador. Ayer decíamos cuáles son algunos de los requisitos que deben de tener estos importadores para convertirse básicamente en importador-exportador, y vamos a tener básicamente que cumplir con ranas. ¿Qué son las ranas? Regulaciones y restricciones no arancelarias. Vamos también a tener una platiquita acerca de cómo busco estas ranas, porque es un tema que muchos no saben. O sea,
sí te saben a lo mejor clasificar, pero ¿dónde obtengo las ranas? De avanzada te digo que se obtienen en las reglas y criterios generales de comercio exterior, no en las reglas generales, esas son otras, esas son emitidas por el SAT, las reglas y criterios, ¿sale? Las reglas y criterios generales de comercio exterior, esas las emite la Secretaría de Economía, y ahí una vez que tienes tu fracción arancelaria, vas a poder obtener tus ranas. ¿Qué son las ranas? Pues son estas regulaciones que vamos a tener que cumplir para que nuestra mercancía se importe en nuestro país o se exporte, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante y pueden ser cupos, pueden ser permisos, pueden ser cuotas compensatorias, pueden ser normas oficiales mexicanas, pueden ser algún otro permiso en específico, marcado de mercancía, ¿ok? Entonces, eso tienes tú que saber. ¿Cómo vas a saber? Ahora, ojo, no es necesario que te aprendas todo, no es posible aprender. En la práctica no sabemos todo. Lo que aquí tienes que saber es dónde buscarlo, ¿ok? Eso es muy importante. Tú en la práctica, cuando ya lleves un asunto, tengas un asunto, es muy importante clasificar, también lo vamos a ver. Cuando tú tengas tu fracción, es lo primero que tienes que hacer, un dictamen de clasificación arancelaria, tienes que saber tu fracción y saber que tenemos las reglas y criterios para buscar nuestras regulaciones y saber qué me pide cumplir ese permiso. Hay algunas que no tienen regulaciones, sí, hay algunas que no tienen regulaciones, hay otras que sí tienen, y tienes tú que saber y dónde tramitarlas, lo vamos a ver, vamos a entrar a la BUSEM, vamos a hacer vamos a checar algunos temas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí nos está compartiendo Lu, muchas gracias, mi querida Lu, ahí también sí se puede compartir, creo que ya lo teníamos ahí en Facebook. Lu nos está compartiendo la biblioteca virtual, que es una aplicación que tenemos en Brick Coaching, donde están las principales leyes. Entonces tú entras ahí con tu correo electrónico de preferencia Gmail y entonces ahí vas a poder consultar las reglas y criterios y ahí tenemos las ranas. ¿Cómo la consultas? Entras, marcas, pones tu fracción arancelaria y te va a indicar. Lo vamos a ver en estos días cuando nos toque el tema de ranas. Sobre todo les repito, queremos que todo esto sea un tema súper práctico para que lo puedan utilizar. Entonces, tú debes de tener claro que si alguien, alguna persona, algún familiar, tú mismo, un cliente, oye, ¿sabes qué? Que quiero importar ahorita para Navidad series, ¿no? Series LED. Ok, perfecto. Vamos a ver, obviamente, pues si está permitido, si no está permitido, para qué las quieres traer, para uso personal o, bueno, o sea, para ti, para tu casa o quieres comercializar. No, quiero comercializar. Ok, vamos a buscar un proveedor y el régimen que voy a utilizar es un régimen definitivo porque voy a comercializar. Al comercializarlo, pues tienes que pagar impuestos al comercio exterior. Y estos impuestos, que también es un tema que vamos a ver, ahorita estamos viendo como la introducción, y bueno, pues tienes que pagar impuesto general de importación. Si es una exportación, es el impuesto general de exportación, pero recuerda que en las exportaciones está exento. Tienes que pagar el IVA, el 16%. Ojo, solo pagamos IVA a la importación, no a la exportación. ¿De acuerdo? Derecho de trámite aduanero, chécate el 49 de la Ley Federal de Derechos. Esto es súper importante. Ahí vas a encontrar los montos. En este caso, para una importación definitiva es el valor en aduanas por 0.008, vamos a hacer ese ejercicio, y actualmente hasta el 31 de diciembre, esto lo tendremos que checar ya para enero, la prevalidación es 310 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, tú siempre que quieras importar o exportar una mercancía, por ejemplo, en la exportación, ¿saben cuánto pagamos? Solo 719 pesos. O sea, no pagamos IGE, está exento, no pagamos IVA, en DTA es una tasa de 409 pesos y prevalidación 310. Así es, mis estudios habaneros. Para exportar solo pagamos 319 pesos. ¿Por qué no se exporta? Porque el producto no está condicionado. Porque nos piden que el consejo regulador, que tenemos que estar dado de alta en el padrón de bebidas alcohólicas, o que tenemos que estar con el consejo del café,
tenemos, o sea, mil y un cosas, que el etiquetado, o sea, ese es el problema que tenemos para exportar, lo vamos a ir viendo, vamos a analizar algunos productos y qué necesito, por ejemplo, para exportar nuestros principales productos, vamos a ver qué requisitos necesitamos más adelante. Entonces, no te pierdas ahí nuestros programitas de las 8 de la noche. Entonces, y para importar, pues es eso, o sea, necesitas saber clasificar, ver cuánto te cobran de impuesto, ¿sale? Esto es muy importante. ¿De acuerdísimo? Entonces, es necesario ahora, ¿qué esquema? Para que tú te des una idea rápidamente. Pues el esquema es muy sencillo. Tú tienes que conseguir un proveedor, ¿sí? Si vas a importar, un proveedor en el extranjero. Si vas a exportar, pues si este proveedor normalmente son productores, es decir, generan el producto, ¿de acuerdo? Entonces son productores, debes de tener tu mercancía bien identificada. Recuerda que esta mercancía se va a quedar de manera indeterminada en el país, o sea, no hay límite. Tú lo que vas a hacer es comercializar, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. ¿Por qué hago énfasis en esta parte del tiempo que se queda de manera ilimitada, que se va a comercializar? Porque vamos a tener otros esquemas que no es así, o sea, que vamos a requerir tener un tiempo y cumplir con ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la exportación, ahí te estoy poniendo algunas imágenes, te estoy poniendo los artículos, el 102. Entonces, aquí básicamente en la exportación, estamos hablando de México hacia Estados Unidos, pues es un productor, vamos a tener esta mercancía. Aquí, ¿qué se recomienda en la exportación? Certificado de origen, chicos, certificado de origen, hay que certificar el producto, y si aparte, si ya trae denominación de origen, bueno, pues ya tienes casi las puertas abiertas ahí para hacer el certificado de origen. Hay que entrar a la BUSEM, a la ventanilla única, hacer el trámite, hay que irle entrando a estas páginas, vernos de manera más práctica. Nosotros también podemos asesorarte en esa parte para tu certificado de origen, sobre todo si ya tienes ahí pues algo avanzado el tema de tus propias certificaciones con el Consejo Regulador o del café. De hecho, ya ahorita tenemos denominación de origen en el café de Pluma Hidalgo. Entonces, esto ya hace que en automático prácticamente tengas tu certificado de origen y esto te va a posicionar en el extranjero. Porque recuerda que el certificado de origen y que tú tengas un producto certificado y luego, si tienes también, si eres parte de un tratado comercial con esos países, pues obviamente al país le conviene porque no va a pagar impuestos cuando él lo importe, ¿de acuerdo? Entonces esto por supuesto que le conviene a los países y pues tienes mucho mayor posicionamiento, ¿de acuerdo? Ahí a todos los que nos están viendo en TikTok, no se olviden dar su tap a la pantallita. Estamos transmitiendo en vivo, también estamos en Facebook y todos aquellos que quieran ir pasando su listita en Zoom, bueno, pues acá los esperamos, ahí también ya nos están proporcionando el Zoom. Ok, ahora, vámonos a otro tema en el caso del régimen temporal. Nosotros han escuchado por ahí el tema, el régimen de importación temporal para elaboración, transformación o reparación. Bueno, pues eso está relacionado directamente con el IMEX. Yo estoy segura que por ahí lo has escuchado. El IMEX, que es la Industria Manufacturera, Maquiladora y Servicios de Exportación, este es de hecho, es un programa de fomento, lo vamos a platicar más adelante también, porque debes de tener estrategias para ofrecerle a tus clientes. Si tú ya estás en una empresa, si tienes tu propia empresa, incluso utilizar estos programas de fomento para poder deducir, para reducir, para la devolución de impuestos es genial, ¿de acuerdo? Sobre todo del impuesto general de importación, ¿ok? Entonces, bueno, esta parte, ¿por qué es necesario? Bueno, porque en el régimen temporal, ¿no? Ahí en nuestra biblioteca también tenemos este decreto IMEX para que lo puedas checar sin ningún problema. Ok, tenemos entonces las importaciones temporales o exportaciones temporales. Hay de dos tipos. La primera, que es aquella que es importación temporal para retornar en el mismo estado. Aquí es bien necesario, bien importante que cheques el artículo 106 de la ley aduanera, porque en estas son plazos, es decir, a diferencia de la importación eh, pues de régimen definitivo o general, en donde básicamente tenemos un tema que no hay un plazo, bueno, pues aquí sí tenemos un plazo. Entonces, esos plazos, ¿dónde te los va a marcar ese artículo?
ese artículo, el 106, te va a marcar los plazos en que tú puedes realizar ese tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Y básicamente, bueno, si estás viendo el ejemplo, pues aquí podemos tener un tema para traer mercancías para la filmación de una película, podemos traer mercancías para exposiciones, para una muestra deportiva, por ejemplo, ahorita, pues para los conciertos de los artistas, al final del día todo esto es mercancía. Y fíjate ahí qué nicho de oportunidad tan grande tienes si a ti te gusta este tema de viajar y la farándula y todo esto, bueno, pues puedes ser un representante de algún artista, de algún deportista, de algún diplomático, y cuando están viajando y están transportando, trasladando mercancías, que es parte de pues, su tema de trabajo, finalmente para la entrada y salida, no solo a México, en muchos otros países tienes que utilizar estos esquemas. Entonces, fíjate, a veces dices, bueno, pues nada más necesitan un representante artístico, ¿no? No, también necesitan a un experto en esta materia para que puedan traer y llevar todas estas mercancías. Por ejemplo, incluso las modelos que traen sus vestidos de diseñadores, las joyas, los zapatos, que muchas veces, bueno, pues sí se los regalan y ya son de uso personal, pero hay otras veces que, por ejemplo, las pasarelas, etcétera, pues tienen que traer toda una serie desde el escenario, todos los vestidos, las joyas, los zapatos, o sea, son mercancías, no son de uso personal de las modelos, son precisamente para poder hacer esta muestra, esta pasarela, o incluso van a posteriormente para poder vender, bueno, pues todo eso que te comento, ¿qué pasa? Tiene que entrar mediante un esquema de importación. Vamos a platicar también más adelante en otro programa el cuaderno ATA, de acuerdo que esto también nos ayuda a simplificar estos procesos, pero al final del día son mercancías. Estos artistas que vienen de otros países o nuestros artistas que van a otros países también tienen que llevar todo esto, o sea, declarar toda esta parte de las mercancías. El tema ahorita, por ejemplo, de las carreras que hubo, ¿no? De la Fórmula 1, pues también estos vehículos son mercancías, pero ojo, entran, cumplen una función y se tienen que regresar en un determinado tiempo, o sea, no se quedan en el país para comercializarse, por lo tanto, al no quedarse en el país no pagan impuestos, ¿ok? Pero hay que hacer este trámite. ¿Y quién hace estos trámites? Ustedes, los licenciados en negocios internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante saber. Ahora, tenemos el otro esquema, que es el de elaboración, transformación o reparación, donde este esquema solamente lo pueden utilizar las empresas que vimos, las IMEX. Ahora, también es temporal por eso, porque va a estar un tiempo. Nuestro país es uno de los principales países que tiene empresas donde tienen mano de obra buena, bonita y barata. Y de hecho, si han visto nuestro Instagram, ahí que nuestros chicos de prácticas nos ayudan muchísimo en subir toda esta información tan interesante, pues han estado comentando el aumento de las exportaciones, la importancia de las automotrices en nuestro país. Es decir, son empresas extranjeras que utilizan a empresas mexicanas donde hay mano de obra buena. Obviamente les sale muy económico a estas empresas, y lo que hacen nuestras empresas en México es reciben los productos para elaboración o transformación. Aquí tenemos el ejemplo de la elaboración. Yo tengo maderas, vienen maderas, por ejemplo, de Estados Unidos, en un plazo de 18 meses. ¿Dónde sé ese plazo? En el artículo 108 de la ley aduanera. Y entonces elaboro estas sillas, elaboro, si viene tela, por ejemplo, rollos de tela, pues voy a elaborar vestidos, voy a elaborar chamarras, voy a elaborar bolsas, y entonces en este determinado tiempo, en 18 meses o 36, si tienes un programa de certificación, vas a elaborar y entonces se retorna. ¿Esto para qué sirve? Pues incentiva la mano de obra, el trabajo, ¿no? Deja de alguna manera remesas, porque, bueno, pues esta empresa en Estados Unidos o en China o donde sea, al contratar a la empresa IMEX, le manda el producto, le manda incluso las maquinarias, si necesita las cortadoras, las ensambladoras, todo esto se lo puede mandar la empresa, y entra como una importación de activos fijos, ¿no? Entran y ahí contratan a mucha gente y pueden generar trabajo en nuestro país. Entonces, ese es el objetivo.
El objetivo no es que la mercancía se quede en el país, no es el objetivo. Antes de que cumpla ese plazo, tiene que retornarse la mercancía, ¿de acuerdo? Porque aquí en estos esquemas, ¿qué sucede? Pues no se pagan impuestos. ¿Te acuerdas los impuestos que vimos al inicio? El IGE, el IGI, perdón, el IVA, el DTA, todo esto no se paga. O sea, solo vas a pagar, DTA es derecho de trámite aduanero y prevalidación es el sistema donde se elaboran los pedimentos. Entonces eso siempre tienes que pagarlo porque es un derecho por usar la aduana y porque te hagan el pedimento. Pero en el caso del DTA hay una tarifa especial, no pagamos IVA, ¿sale? No se paga de manera líquida, hay una especie de certificación donde el SAT, si tú estás certificado, te dice, te doy crédito, no pagas el IVA, retorna tu mercancía y te vuelves a quedar en cero. Es un esquema y especial, lo vamos a ver cuando entremos a los programas de fomento, pero básicamente es importante que sepas que hay este esquema, que este esquema es importante y que da mucho, mucho trabajo, pero en teoría no es una exportación, porque una exportación en teoría sería aquella donde el producto de ese país se elabora en México y nosotros exportamos nuestro país. En este sí sale como una exportación porque es un retorno, pero en teoría no es una exportación, ¿de acuerdo? Para el tema, lo que platicábamos ayer de la balanza comercial. Ahora, en este estamos en las importaciones temporales, pues también está la transformación, ve el ejemplo. Entra trigo y ¿qué es lo que va a salir? Harina, ¿ok? Se transforma la mercancía, ¿de acuerdo? La mercancía se transforma, entonces aquí pues ya es bien complicado, ya es difícil separarla, porque ya puede traer sales, ya puede traer harina, ya puede traer muchas cosas, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues esta parte también entran estos productos, como muchos otros, en donde cambian su composición, por eso se transforman y se retornan. ¿En qué plazo volvemos a lo mismo? Tienes que checar el artículo 108, la gran mayoría son 18 meses, ¿no? Y bueno, pues aquí los controles son fundamentales. ¿Tú cómo trabajas en esta parte? ¿Por qué eres importante? Bueno, porque eres un especialista y porque tienes que tener en las empresas el control de las entradas, de los plazos y de las salidas. ¿Ok? Porque si no, si tú no tienes un control exhaustivo de lo que entra y que todo lo que entra, hasta la merma, el desperdicio, se lo justificas anexo 24 y 30 de las reglas generales de comercio exterior a la autoridad, vas a tener problemas. Entonces, hay muchas empresas en México, sí, y muy bien pagadas, chicos. Entonces, este es un esquema donde tú tienes también un nicho de oportunidad de entrar a una empresa IMEX, en una empresa donde se maneja este programa y tú te vas a encargar de las importaciones, todo el proceso, ¿sí? Tú te vas a encargar de que se pase todo esto al área de producción, al área en donde se va a elaborar, se va a transformar el producto. Tienes que tener un control y debes de saber también una gran parte de logística, de cómo se elabora o se transforma tu producto en donde estás trabajando en esa empresa y debes de tener control muy claro de cuánto se ocupa con ingenieros, el bill of materials, toda esta parte de las fichas técnicas y tener este control para reportarle a la autoridad si entraron 100 rollos, cuántas blusas, cuántas faldas, cuánto va a salir, ¿ok? Cuánto vas a retornar. Y hay otros esquemas, claramente, qué pasa cuando se te va el tiempo, qué pasa si al final dices, oye, ya no la retorno, la voy a cambiar de régimen, etcétera. Eso lo vamos a ver cuando veamos los programas de fomento, pero es muy importante que tengas conocimiento. La reparación también es un tema importante porque muchas veces, pues obviamente nosotros traemos la maquinaria, traemos todo esto y hay que repararlo, ¿ok? Entonces hay especialistas en México o también tienes que enviar las mercancías a reparar a otro país y bueno, pues también se hace a través de este esquemita, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, muy, muy importante que tú cheques esta parte. Aquí creo que se nos desactualizó, no es el 108, ¿ok? 109 de la ley aduanera. El depósito fiscal, te cuento rápidamente, no coincide ahí déjenme ver si está más adelante. No. Pero bueno,
El depósito fiscal, ¿qué es el depósito fiscal? Bueno, pues básicamente el depósito fiscal va a estar relacionado con los almacenes generales de depósito, ¿ok? Va a estar relacionado con los almacenes generales de depósito y en hagan de cuenta que es una importación definitiva, básicamente es la importación definitiva, pero acuérdate que para importación definitiva tú debes de tener el esquema de tener las ramas totalmente cumplidas todas tus regulaciones y restricciones. Si te pide una NOM, si te pide un etiquetado, si te pide una certificación, debes de tener esta parte. Ahora, ¿qué pasa cuando el producto todavía no está completo? O sea, te falta alguna rana o incluso hay algunas que te pide que lleguen, por ejemplo, los vinos necesitan llegar a un almacén de depósito fiscal para que puedan ser revisados, que efectivamente no vengan adulterados y entonces ya los puedas importar, ¿de acuerdo? Pero si en el caso de que a ti te falta el etiquetado, etcétera, tú o por simple estrategia logística puede llegar a un depósito fiscal de los que están autorizados por parte de la ANAM, ¿de acuerdo? Y entonces ahí va a llegar tu mercancía, la vas a condicionar, vas a etiquetarla, vas a certificarla, se va a revisar y entonces sí, ahora va a poder ser importada. Aplican exactamente los mismos impuestos. Entonces eso es muy importante que conozcas que el depósito fiscal básicamente pues puede ser cuando te hace falta algún requisito o bien cuando tenemos un esquema también para a la cuestión de por estrategia logística o para nuestro etiquetado. Nos falta alguna rana, podemos utilizar este régimen, ¿de acuerdo? Es importante que recuerdes que en el tema del depósito fiscal no podemos importar mercancías del capítulo del 50 al 64, ¿no? Del 54, sí, del 50 al 64, que son básicamente todo lo que son textiles y calzado, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, el siguiente régimen es precisamente el de tránsito, ¿ok? Y el tránsito básicamente lo vamos a conocer como el control de las mercancías, es una fiscalización, ¿de acuerdo? De estas mercancías y solamente consiste en el traslado. Hay veces que de Canadá, de Estados Unidos, van a pasar por una cuestión de corredor logístico, que también ahí está preparando un tema bien interesante, ya nos comentará la aplicación que están haciendo ahí también las chicas de Jackie, Fanny, mis niñas, mis chicas Brit, ahí están haciendo un tema, ya se los platicarán en una de las pláticas, ya se los comentarán en una de las pláticas que vamos a tener para que vean ahí también, pues cómo pueden hacer esta trazabilidad, este tema logístico y tiene que ver con el tránsito. Por ejemplo, el interoceánico que vamos a tener aquí o que ya tenemos en Oaxaca, que está conectado con Salina Cruz y Coatzacoalcos, básicamente va a operar bajo este régimen. Es un tránsito. Van a venir mercancías, básicamente, espérenme porque mi gatita está aquí haciendo azules. Van a venir mercancías de China hacia Salina Cruz o de Europa hacia Coatzacoalcos y lo que van a hacer es cruzar que esto, créanme chicos, va a ser un boom muy próximamente porque ya lamentablemente el canal de Panamá ya no está siendo suficiente, entonces bueno, pues esto va a ser muy importante, ya estamos teniendo ahí súper contenedores, buques de los más grandes, ahí recuerdan el nombre Milú, de hecho publicamos hoy el nombre de este buque, más de 16,000 contenedores, llegó a Lázaro Cárdenas, entonces es bien importante esta parte, entonces, bueno, pues ya estamos en la mira y no va a haber inconveniente básicamente de que lleguen a Salina Cruz o Coatzacoalcos, cruzan, los contenedores los van a pasar por tren, básicamente, salen, los van a pasar por tren, y este es un tránsito, o sea, la mercancía no se va a quedar en territorio nacional, solamente va a pasar por nuestro territorio. El Ariela, gracias Milu, el Ariela que es pues hasta ahorita el más grande, el buque más grande con casi 17,000 contenedores. Entonces, esto es increíble. Y bueno, pues ya por su tamaño, obviamente ya no pasa por el canal de Panamá. Ahorita, ¿qué están haciendo? Pues dando literal toda la vuelta, ¿no? O utilizando este esquema de llegar a Lázaro Cárdenas, no toda la mercancía se está quedando ahí, la cruzan y la sacan por Veracruz o Coatzacoalcos y sube hacia Europa.
Entonces, ¿esto qué va a pasar? Va a ocurrir en el interoceánico del Istmo de Tehuantepec, aquí en Oaxaca, y este es el régimen que se va a utilizar, chicos, el tránsito, ¿de acuerdo? Es el tránsito internacional o nacional, cuando pasa de una aduana a otra es nacional, cuando viene de un país y va a salir hacia otro país es internacional, que en este caso tendremos tránsitos internacionales en el Istmo, en el interoceánico, las mercancías van a simplemente pasar, pero ojo, la autoridad aduanera va a tener que estar echando mucha revisión porque pues debe de acreditar que así como bajan esos 10, 5, 10, 15 o los que sean miles de contenedores para cruzar, tienen efectivamente que abordar en el otro costado, en Coatzacoalcos o viceversa en Salina Cruz, tienen, ¿sí?, que cruzar, o sea, que sean esos contenedores y que no se estén quedando, porque ahí puede ser contrabando. Digo, no estoy dando nada por sentado, pero se puede dar que a la hora de cruzarlo, pues suben, cruzan 100 y dejan unos 20 y ya nada más los internan por Oaxaca y toda esa mercancía va a ser contrabando, porque al final del día no están pagando impuestos, no se les está cobrando nada. ¿Por qué? Porque simplemente están pidiendo permiso para pasar, no se está quedando a la comercialización. Porque si fuera comercialización, ¿qué régimen sería? Definitivo, ¿de acuerdo? O en todo caso, si se va a modificar, se va a etiquetar, pues un depósito fiscal. Entonces, esto es muy importante, esto es lo que vamos a tener próximamente en el interoceánico, vamos a tener este régimen que es precisamente el de tránsito para toda esta área del Istmo de Tehuantepec. Ahora, ¿qué pasa con el tema del recinto fiscalizado que es para el régimen de elaboración-transformación? Ojo, en este caso, ¿ok? Que yo les decía, estos dos regímenes, los últimos dos, básicamente es la combinación, y aquí es exactamente el concepto del régimen que vimos temporal de elaboración-transformación, pero ¿qué crees? Que aquí no te piden ser una IMEX. ¿Por qué no te piden ser una IMEX? Porque en realidad este lugar son lugares físicos. O sea, estos regímenes, el recinto fiscalizado estratégico y el recinto fiscalizado, son lugares físicos donde te van a dar todo el servicio, donde tú lo único que tienes que hacer es tener dinero, querer realizar la operación y ellos van a realizar todo el control, ellos te van a dar agente aduanal, ellos van a realizar el pedimento, ellos van a tener ahí la mercancía, va a llegar ahí con ellos, ya la autoridad no se va a tener que preocupar a dónde va, si se la quedan, si la retornan, no, o sea, ahí te ofrecen todo el servicio, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vas a poder realizar estas operaciones, ¿de acuerdo? Aplica prácticamente, pues prácticamente lo mismo. Entonces, hay que cumplir regulaciones, pero te repito, es esta opción para aquellos que no son IMEX, pero quieres importar de esta manera para elaborar, transformar o reparar, lo puedes hacer, pero tiene que ser a través de este régimen, del régimen de elaboración y transformación en recinto fiscalizado, porque, bueno, pues ahí te permite, porque si tú checas, vamos a checar más adelante que incluso para hacer una IMEX necesitas 1032,000 requisitos, ¿sale? Pues aquí ya no hay un tema porque al final del día lo que le preocupa a la autoridad es la mercancía, que llegue, porque como no, entran sin un esquema de pago, pues obviamente que se elaboren, se transformen y se retornen. Aquí no tienes un problema, porque al final del día, este lugar que se llaman recintos, son patios fiscales, son empresas, son lugares donde llega la mercancía, ahí se hace todo el proceso y ahí mismo se retorna, ¿de acuerdo? Entonces no hay un riesgo para la autoridad y por eso lo permite. En el caso finalmente del recinto fiscalizado estratégico, es la combinación, chicos, entre un definitivo, una importación o exportación definitiva y un depósito fiscal. Si tú ves el artículo 135b de la ley aduanera, lo que dice es que vas a introducir mercancías por tiempo limitado, fíjate, por tiempo limitado, mercancías nacionales en estos recintos estratégicos. ¿Cuál es el objeto? Almacenar, custodiar, ahí lo puedes hasta vender, fíjense nada más, a distribuir. Entonces, realmente lo que hacen es una combinación. O sea, yo por eso decía, estos más que regímenes,
como tal, pues son más bien, te venden el servicio, son lugares donde te rentan hasta la secretaria, ¿no? Entonces, a mí, digo, se prestan a muchas cuestiones, ¿no? Pero, pues son esquemas que al final del día, si tú quieres traer la mercancía y ahí mismo quieres, tú la importas, ¿no? Ahí mismo la condicionan, ahí mismo la distribuyen, incluso ahí la ofrecen, llegan otros, ahí mismo la vendes, tienes tu dinero y se acabó. Entonces, te ofrecen todos estos esquemas que son básicamente, pues es eso, es una forma de poder realizar estas operaciones donde la autoridad le da la garantía de que no va a haber una evasión de impuestos, que la mercancía no se va a, pues a ir a otra cuestión, ¿no? Puedes importar máquinas, puedes importar herramientas, entonces ahí depende de qué es lo que tú quieras hacer, ¿sale? Qué es lo que tú quieras traer básicamente para este tema y entonces, bueno, pues puedas realizar estos esquemas. Este tipo de regímenes, chicos, entonces entender que no solo hay importaciones, exportaciones, o sea, sí tenemos una importación, una exportación, un tránsito, pero dependiendo del destino que le vas a dar a las mercancías, es como tú tienes obviamente que decidir por qué régimen. Ahora, ¿quién decide este régimen? O vamos a verlo de otra manera. ¿Quién ante la autoridad aduanera tiene la obligación o tiene esta responsabilidad del tema del régimen aduanero? El agente aduanero. El agente aduanal. El artículo 54 de la ley aduanera nos dice las obligaciones del agente aduanal y una de sus obligaciones es determinar el régimen. Pero yo siempre les he dicho, nosotros como expertos no podemos dejarlo todo en manos del agente aduanal porque el cliente, ¿a quién busca? A ti. Te va a buscar a ti el cliente y te va a decir, oye, quiero traer una maquinaria. A ver, por ejemplo, ahí vamos a ver algunos ejemplos y si quieren participar también hay nuestros chicos que están en TikTok, que están en Facebook. A ver, déjenme dar una visitadita acá por Facebook. Quienes están en TikTok, quienes están en Facebook. Sí, nos están preguntando, Maite, si queda la presentación. Claro que sí, el video de Facebook se queda, ya nada más lo buscas y puedes estarlo ahí, checando sin ningún problema, ¿sale? No pasa nada, ahí lo puedes, estar revisando. Si no, también no hay un tema, nos mandan su correo y les podemos proporcionar la presentación. El videíto se sube también ahí a YouTube. El día de mañana, pasado, ya está en YouTube, lo pueden volver a consultar para checar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero traer, por ejemplo, una maquinaria, muchas veces dices, bueno, pues una maquinaria la voy a utilizar para, pues aquí las tierras, ¿no? Un productor dice, oye, ¿sabes qué? Quiero arar la tierra y necesito una maquinaria. ¿Qué opciones les darían? A ver, platíquenme. Alguien que quiera participar aquí, si quieren comentarnos en Facebook, también no olviden darle tap, tap, tap ahí en la pantallita, en TikTok, chicos, o aquí en el Zoom, si quieren, participar y comentarnos. Voy a cambiar ya déjenme, voy a voltearla, girar la cámara. Listo, ok. ¿Qué régimen utilizaríamos, chicos? Si yo lo que quiero traer es una maquinaria para que pueda un productor arar la tierra, ¿qué me recomendarían? Yo soy el cliente, ustedes son los expertos. ¿Qué tipo de régimen me recomendarían o qué me preguntarían? Porque bueno, esto es muy importante. ¿Qué podrían, cuál régimen podrían utilizar? A ver, cuéntenme. A ver, ahí nuestros chicos, no se les olvide dar tap, suscribirse ahí, darle, compartir, a ver si quiero tener la sorpresa, a ver si ya llegamos a esos 1000. A ver, aquí mis chicos de mis estudios habaneros pueden participar también en el chat. ¿Qué podríamos o qué régimen podemos utilizar si un productor nos dice, oye, me gustaría traer una maquinaria, o sea, una máquina para el arado? Estamos hablando que son máquinas costosas, a veces hasta más de 1 millón de pesos. ¿Qué le recomendaríamos? La recomendaríamos
obviamente una importación definitiva o tal vez una temporal, o en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Una persona en un restaurante. Gil Díaz nos dice temporal, ok. ¿Por qué temporal, Gil? Perfecto, o sea, es una estrategia. Por ejemplo, a lo mejor en un restaurante necesitan un horno, necesitan, acuérdense que toda esa parte de la cocina, cuando están los chefs sobre todo, todos estos utensilios son súper caros también, ¿no? Y un horno, etcétera, ¿no? Podríamos traer estas máquinas, estas herramientas, ¿no? Estos utensilios, ¿cómo los podemos traer? O sea, necesariamente tenemos que comprarlos siempre, o sea, gastar todo el dinero. O sea, ¿cómo lo podemos traer? Aquí nos dicen en TikTok, efectivamente, ¿y lo puedes traer temporal? Sí. Y no pagas impuestos y tienes 10 años para utilizarlo. Y si se descompone, lo regresas, utilizas un leasing, contratas, rentas una máquina, la traes de manera temporal, la utilizas, y si se descompone algo, la regresas, o cuando sale un nuevo modelo, te lo cambian, ¿no? Voy a leer aquí sus comentarios, chicos, en el chat. Dice, el tiempo se da cuenta comparado como la maquinaria. Para hacer maquinaria puede rentar un reciente en el extranjero. Exacto. Exacto, las podemos traer de manera temporal. Y otro esquema, si tú también conoces los programas de fomento, lo vamos a ver más adelante, puedes traer esas máquinas, esas herramientas, esos insumos, esas materias primas, utilizarlas en los procesos productivos, utilizar un programa Procep, utilizar un programa Dropback, y te van a devolver impuestos o vas a pagar menos impuestos. Entonces, esa es la idea de todo esto, que ustedes como especialistas, ustedes tienen que dar estrategias, ¿ok? Tienen que darle estrategias a los clientes para poder ver de qué manera, no todo es que lo importes y lo pagues, no, ¿de acuerdo? Vamos a ver en otra sesión, chicos, el tema de las claves de los pedimentos, ¿no? Que también ahí no todo es un A1, porque yo sé que ahí por ahí conocen las claves del A1, no todo es un A1, ¿de acuerdo? No todo es un A1. Entonces, tenemos otros tipos de claves de pedimento, incluso, por ejemplo, si una mercancía la importas y sale defectuosa, ¿qué haces? Pues sí, se tiene que exportar porque tiene que regresarse, pero no la vas a regresar con una A1, ¿no? Para eso existe el D1, o sea, hay claves. Entonces, también descubrir este apéndice 2 que vamos a ver de las claves de los pedimentos, te va a abrir muchísimo, muchísimo el panorama de toda esta parte, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí, todos aquellos que nos están siguiendo ahí está, en Facebook, gracias también. Entren ahí a nuestras redes sociales, tenemos mucha información. Estamos ahí subiendo también en TikTok clasificaciones ahí para que ahora que veamos el tema también nos ayuden a clasificar productos. Eso es muy importante, ¿sale? Entonces, bueno, muchísimas gracias. El día de hoy esa era la intención, que tengas claro que para todo lo que quieras importar o exportar o que vaya a pasar por nuestro país a través de tránsito, pues tiene que determinarse un régimen. Tienes que darle un régimen, si va definitivo, temporal, si va para depósito, para hacer algún acondicionamiento, si solo va a pasar como lo que vamos a tener aquí en el interoceánico, o que tienes un esquema donde te brindan todo, 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 tú lo único que tienes que tener es dinerito y ahí te hacen todo. Bueno, pues tenemos también ese tipo de regímenes, es muy importante que los conozcas, ¿sale? Son 6 y no olvides que el apéndice 16 del anexo 22 vienen las claves y esas claves te van a servir para poder llenar tu pedimento. Muchísimas gracias, síganos en redes sociales, nos vemos mañanita con otros temas, vamos a tener invitados, algunos alumnos van a estar compartiendo pues algunos temas, vamos a tener el tema de logística, vamos a tener cubicaje, vamos a tener este tema también del estudio de mercado, vamos a ver clasificación, llenado de pedimento, vamos a tener también
invitados especiales. Tenemos aquí también a un licenciado aquí en Oaxaca que ve todo esto, vende hasta las piedras. Entonces vamos a tener invitado también para que nos platique un poco acerca de cómo vender. Creo que como negociadores internacionales esto es muy importante, nos va a dar tips de cómo vender un producto. Educación financiera también es muy importante. Entonces vamos a tener ahí muchos invitados, tema de Incoterms aplicado, etcétera. Entonces, pues los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias. No se olviden. Y bueno, voy a compartir aquí en denme un segundito, chicos. Les voy a mandar a todos los que están, muchísimas gracias que entraron aquí en Zoom. Ahí van a estar en las redes sociales para que puedan entrar. La idea, pues también digo, vamos a hacerlo también después más participativo, que no sea un monólogo. Vamos a estar viendo esta parte. Les voy a compartir, chicos, en el chat el link. Muchísimas gracias, Gabriel, Mariana, Lu, ahorita les digo, a ver, ahí está el link. Jimenita, gracias, Steve, Jessy, Ritka, mi queridísimo Luis Ángel, Keila, Paulita, Vianey, Citlali, Marianita, gracias a todos los que se conectan también a Gil, muchas gracias por participar, Gil, Azul, ahí todos nos están, Abril, déjenme ver quién más, Vale, mi Vale preciosa, Abril, este, mm, Víctor, Pablito, gracias a todos los que se conectan, nos siguen, a mi Citlali, Lisette, gracias chicos por sus likes y por estar siempre al pendiente. Les mando un abrazo, nos vemos el día de mañana. Por favor, los que están en Zoom, regístrense, acuerden que esto pues va a contar para su actualización, pues rumbo al 2024. Gracias, que tengan excelente noche, les mando un abrazo, bendiciones. Gracias, Milu. Besitos. Hasta Gracias. luego, Min. Bonita noche. Bye, un abrazote, mis niños. Bye bye. Bye, Min. Bye.